A priorizar la siguiente participación de la doctora Lenia Batres Guadarrama, quien es licenciada, maestra en Derecho, con una maestría y doctorado en estudios de la ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es una figura pública, ha sido diputada federal y además también funcionaria en el gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2006 y del 2018 a la fecha. Tiene como líneas de investigación gobiernos locales y política urbana, y vamos a tener pues otra vez más o menos detallado el tiempo de trabajo de cada uno de nosotros, en aras de que ya el público pues ya está un poco cansado. Vamos a priorizar las 3 presentaciones primero, y si les parece al final ya hacemos las rondas de preguntas y respuestas, para no irnos o tenernos que ir por los niños, por otras actividades, sin escuchar a nuestros ponentes. Entonces, sin más, te damos la cordial bienvenida y vamos a iniciar tu presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Y gracias, Ociel, por permitirme continuar, porque tiene en realidad esta exposición pues un tono fundamentalmente jurídico que va muy de la mano de la exposición que acaba de hacer la doctora Claudia Puebla. Yo me voy a enfocar más particularmente al tema de los megaproyectos y su relación con el derecho a la ciudad. Y bueno, también me detengo en qué es un megaproyecto, cómo se regula un megaproyecto, ya no la fase de proyecto como nos explicaba ahorita la doctora, sino ya la fase o lo que podríamos estar llamando megaproyecto, y su relación con el derecho a la ciudad más que con la vivienda, que ya no me dio tiempo de meterme más fuertemente. Adelante, por favor. ¿Qué es un megaproyecto? Bueno, no hay una definición en realidad en ningún lado, porque no es una categoría jurídica. En realidad la hemos venido sosteniendo como una categoría, incluso más que social, pues una categoría de la demanda social. Ahí se ha construido la idea del megaproyecto. Hasta ahorita, jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo en 2014 sobre los proyectos de desarrollo e infraestructura. Es un documento muy interesante y muy importante porque está dando directrices a los jueces de todo el país, a los jueces federales, que es sobre los que tiene competencia, a la hora de resolver sobre conflictos sociales alrededor de desarrollos y de proyectos de infraestructura. Entonces nos dice que se entienden como tales aquellos emprendimientos impulsados por empresas y o el Estado en zonas rurales o urbanas que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común y supongan la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos. Entonces es interesante que vean ustedes que más que una caracterización de dimensiones, lo que nos dice exclusivamente es el efecto que causa. Entonces, todo proyecto que cause una afectación y más específicamente una posible afectación sobre derechos humanos de las personas. Adelante, por favor. Los proyectos de desarrollo de infraestructura, según la Suprema Corte, pues ellos los han clasificado en estos tipos: de la industria minera u otra industria extractiva, gas, incluso el de esquisto o shale y petróleo, construcción de presas hidroeléctricas, de almacenamiento de agua, trasvases hídricos, autopistas y vías urbanas, grandes proyectos inmobiliarios, edificios, unidades habitacionales, centros comerciales, que es lo que más vemos en realidad en la ciudad, proyectos turísticos, escaleras náuticas, rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos tóxicos, compra o alquiler masivo de tierras, transgénicos, corredores industriales, plantas de generación de energía geotérmica nuclear o proyectos eólicos. Adelante. Nos dice la propia Suprema Corte, ahí lo repetí, ¿verdad? O sea, adelante.
Sí. Bueno, más bien nos dicen autores como Patricia Pinto que este tipo de megaproyectos, ella sí habla ya de megaproyectos, son una característica del urbanismo neoliberal, o lo que se ha venido ya denominando así, que es el que consiste en aquellas formas de articulación pública-privada no formalizadas pero con efectos reales, en las que converge la liberalización de los mercados del suelo, la concentración del capital inmobiliario con gran capacidad de gestión financiera y el beneplácito de los gobiernos locales y la irrupción de inversiones para el desarrollo de megaproyectos con alto impacto territorial. Adelante. Entonces, es interesante también y es importante decirlo porque en realidad no es que en la historia no se hayan hecho megaproyectos, lo que llamamos megaproyecto actualmente tiene características específicas y es parte de estos fenómenos que se dan en un momento histórico en el que se ha desarrollado esto que llamamos ciudad neoliberal. Nos dice Ana María Vázquez que estos fenómenos de la ciudad neoliberal pues consisten en lo que se ha llamado también extractivismo urbano, que es la ciudad exprimida económicamente bajo el supuesto del desarrollo, que deja a su paso dramáticas desigualdades territoriales y sociales. Por eso es que no es cualquier megaproyecto. Y tiene junto con este extractivismo urbano, además de los megaproyectos, presenta especulación inmobiliaria, desalojos violentos, gentrificación, recambio de zonas verdes por nuevas construcciones, flexibilización de reglamentos de zonificación y venta de tierra pública, beneficios para desarrolladores urbanos y grandes corporaciones, deficiencia de políticas públicas y presupuestos destinados a la urbanización de villas y asentamientos, encerramiento de zonas, plazas y parques públicos y construcción de muros u otros mecanismos para separar barrios pobres. Adelante. La Comisión de Derechos Humanos del DF, creo que ya le cambiaron ahora sí a la comisión su nombre de la Ciudad de México, hizo un estudio muy interesante, o más bien un informe, este informe especial Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México, lo hizo el año pasado. Es un gran documento que, entre otras cosas, sistematiza quejas de tipo urbano, y ellos dicen los cuatro tipos de quejas que más recibió en toda su historia la comisión hasta ese año. Se refieren a desarrollos inmobiliarios de uso habitacional y mixto, megaproyectos para la movilidad y esparcimiento, falta de estándares de accesibilidad universal y de seguridad en obras públicas, expropiación y permutas de propiedades para realizar obras públicas o preservar el medio ambiente. Y en realidad podríamos decir que los cuatro tipos de quejas podrían tener relación con lo que llamamos megaproyectos. Adelante. Aquí un colectivo que se llama Geocomunes hizo un mapeado muy interesante de lo que veía en ese momento como megaproyectos. Ahí todavía aparecen las llamadas ODES, ahí están pintadas, creo que son las de azul marino, y bueno, la parte de rojo que son vialidades, y lo que es más interesante me parece que comunidades habitacionales. Es muy interesante, vean ustedes la cantidad de puntos de color morado. Claro, no distingue ahí de vivienda social o de vivienda media o de vivienda de lujo, ¿no? Son simplemente unidades habitacionales que podríamos decir ocupan una gran parte también de los megaproyectos. Adelante. Los megaproyectos nosotros podríamos, observar que son de diferentes tipos, no son parejos. Podemos hablar de megaproyectos públicos, de megaproyectos privados, como una división que fundamentalmente es trascendente pues, por su utilidad, a quién benefician. Entonces tenemos megaproyectos públicos como las autopistas, las vías urbanas, el metro, el metrobús, el cablebús, la vivienda de interés social o popular. Todo esto se hace con inversión pública. Adelante, por favor. Tenemos en los estados, actualmente o en estos últimos años se ha venido desarrollando la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. Adelante, o me siento si quieres acá. El tren interurbano Toluca, México,
que creo que se iba a inaugurar el año pasado y todavía no termina. Adelante, pues son nada más ejemplos, ¿no? El Metrobús línea 7, que tuvo obvia oposición. Adelante. La Mexicana, que en realidad es una inversión privada, le llaman inversión público-privada, pues es fundamentalmente privada. Adelante. En predio público. Y tenemos megaproyectos privados que se refieren fundamentalmente a complejos de negocios, oficinas, generalmente en torres, en zonas de muy alto valor urbano. Tenemos hoteles, infraestructura turística, centros comerciales y fraccionamientos, obviamente de vivienda media o de lujo, sobre todo de lujo. Adelante. Tenemos en Cancún, vean ustedes este tipo de megaproyecto turístico, Grand Eco Island. Adelante. El que está acá, el del lado de la izquierda es una proyección, el del lado de la derecha es la construcción. Como Dubái, ¿no? Que es el principio de que ya están también en territorio marítimo. Tenemos este otro megaproyecto en Monterrey, Nuevo León, que es de viviendas, cerca de 1000 viviendas de lujo. Está muy cerca de la zona céntrica de la ciudad. Vean ustedes, tenemos este otro, que es el de la Torre Chapultepec 1, Ciudad de México. Este es fundamentalmente oficinas. Tenemos Torre Reforma Colón, también fundamentalmente oficinas. Tenemos Mítica, obviamente, que es el ejemplo más bárbaro de todos los megaproyectos. Parece terminales, modelo. ¿Cómo se regula un megaproyecto? Bueno, aquí la doctora Claudia nos dio como una introducción, en realidad, de los 3 tipos de obra que se registran en las alcaldías actualmente. El megaproyecto va a corresponder pues a la más grande. Siempre un megaproyecto pues va a ser un registro de manifestación de construcción tipo C y se registra ante las alcaldías, pero generalmente va acompañado de las otras figuras que están alrededor, como el polígono de actuación, el sistema de actuación, la transferencia de potencialidad o el impacto urbano y el impacto ambiental. El registro de manifestación tipo C, como nos comentaba la doctora, corresponde a edificaciones con uso de suelo habitacional o mixto de más de 5.000 metros cuadrados o uso habitacional de más de 10.000 metros cuadrados o construcciones que se realizan en suelo de conservación en áreas de actuación que lo permitan. Aquí no se dice, pero además se refiere también a predios con superficie de más de 5.000 metros cuadrados. Generalmente va a corresponder a una de ellas, aunque llega a haber predios con esa superficie que no tiene más de 10.000 metros cuadrados construidos. Adelante. El polígono de actuación es una figura sui generis que se utiliza para proyectos específicos. Todo esto conforme a la norma, obviamente, implica la relotificación de esos predios. La razón por la cual se utiliza es fundamentalmente porque permite la relocalización de usos de suelo dentro de un mismo polígono, de un predio hacia otro. Y bueno, todas las plazas comerciales han utilizado esta figura para poder juntar todos los usos de suelo comercial en un solo inmueble de predios contiguos. Y además permite u obliga a condición de que se relocalicen la constitución de servidumbres legales sobre el inmueble, que en realidad son calles, pasos públicos sobre esos inmuebles. Hay 2 tipos de polígonos: los que se crean con predios colindantes, 2 o más predios, o los que se crean con predios no colindantes. O sea, se puede generar un polígono con predios que se localizan en diferentes puntos que permiten esa transferencia de potencialidad mutua. En los 2 casos se tramitan ante SEDUNA. Adelante, por favor. ¿Qué son los polígonos de actuación? Pues bueno, aquí hay
grafiquita que nos dice más o menos cómo funciona, o sea, de esos predios que tienen algún tipo de construcción, podrían tener 4 pisos, pero tienen permiso para construir 10, 15 niveles, se transfieren los que no tienen construido hacia otro predio que no tiene ese permiso, pero que permite la transferencia. Pueden estar en un mismo lugar, repito, o pueden estar en otro lugar. Adelante, por favor. Son niveles o usos de suelo, ¿no? o suelos permitidos en algo. En los últimos años, en 2006 se utilizó por primera vez esta figura. Está permitida en realidad desde la ley de 1996, desde la ley de desarrollo urbano de 1996, se utiliza por primera vez y tenemos aquí el récord de los polígonos que se han venido autorizando. Ustedes pueden mirar 2 momentos donde se utilizó más, es en el año 2016 y en el año 2017. Ahí es donde tenemos la explosión de la utilización de esta figura. Adelante. Los sistemas de actuación es otra figura que se le llama figuras especiales para el desarrollo urbano. Está creada para la promoción y apoyo de la participación social y pública y privada en proyectos estratégicos urbanos, proyectos de infraestructura, equipamiento, prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos, para el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, especialmente de interés social y popular, eso dice la ley. Determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural, regeneración y conservación de elementos naturales y para la prevención, control y atención de riesgos y contingencias naturales. De todo eso dice la ley. Adelante. Hay 3 tipos de sistema de actuación: social, privada o por cooperación. Los puede crear SEDUBI a solicitud de particulares o lo puede crear SEDUBI bajo su propia dirección, o sea, por motu propio. En realidad, hasta el día de hoy, todos se han creado a solicitud de particulares. Adelante, por favor. Los sistemas de actuación que se han generado también es una figura que existe desde la ley de 1996, se utilizó por primera vez en 2015 y solamente han habido estos sistemas de actuación aprobados. Son 2, 4, 6, 7. El de Granadas, que es el más grande, que implica una área de 356 hectáreas. El de la Doctores, que es un área de 266 hectáreas, ya está muerto y se utilizó fundamentalmente para oficinas y para relocalizar ahí toda la área de tribunales. La Mexicana, que es el parque pero es además un permiso para construir 1.500 departamentos de lujo. La condición de concesionar el parque, bueno, se supone que no es concesión, pero de hacer el parque, más bien de permitir la construcción de las 1.500 viviendas, la condición fue hacer el parque, ¿no? Que se supone parque público. Distrito de San Pablo, este es de un área adyacente al centro histórico, 101 hectáreas. El SAC de Tacubaya, 156 hectáreas, este es de 2016. Alameda Reforma, de 315 hectáreas, es el segundo más grande después de Granadas. Y el de Taranco, que fue cancelado en esta administración. De estos SACs, bueno, aquí tienen ustedes su justificación legal. Bueno, el de Granadas, facilitar y controlar el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda en 12 colonias. El de la Doctores, facilitar el desarrollo de vivienda y oficinas. El de la Mexicana, utilizar 70% de la superficie para el parque y 30% para las 1.500 viviendas de lujo. El Distrito de San Pablo, para permitir el desarrollo de proyectos de vivienda exclusiva. Ese es el único que es exclusivamente de vivienda y que no es de vivienda de lujo. El de Tacubaya, para facilitar el desarrollo inmobiliario y construcción de un nuevo CETRAM. El de Alameda Reforma, para facilitar el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, tal cual lo dice
tenía desde el principio como uno de sus objetivos permitir el rascacielos en la glorieta de Colón. Y el de Tarango, que bueno, este era un caso escandalosísimo, permitir el desarrollo de comercio, servicios y vivienda dentro de pues, lo que es actualmente las barrancas de Lomas de Tarango, a cambio de mejorar un parque. Bueno, eso es un caso escandalosísimo y por eso es que no fue difícil cancelarlo y por cierto en este caso no hubo juicio en contra. Adelante, por favor. Aquí les voy a pasar muy rápido, son simplemente los planitos de cómo se opera. Aquí se dividen las áreas y en cada una tiene usos distintos y se van a permitir transferencias distintas. Adelante, por favor. Este es el del Alameda Reforma. Ustedes pueden ver la marca en rosa, es lo que le denominan bolsa de uso de suelo, porque son los predios que permiten transferir a otros predios dentro del propio polígono, transferir potencial. Adelante, fundamentalmente en construcción de niveles. Este es el SAC Tacubaya, ustedes pueden verlo, también se divide, aquí forman parte 4 colonias, Escandón, Observatorio San Miguel, Tacubaya. Adelante. Aquí ustedes pueden ver los espacios públicos. Tiene la principal justificación de este SAC Tacubaya es rehacer o rehabilitar estos espacios públicos. Este grande que está arriba es el espacio alrededor de la delegación Miguel Hidalgo. Adelante, por favor. Bueno, ahí viene estas zonas aportan potencial y los predios en rosa son los únicos que han comprado ese potencial actualmente. Adelante, por favor. Este es el SAC Granadas, ven ustedes cuántas colonias implica toda esta zona, es amplísima. Adelante. Fue dividida de acuerdo con el tipo de vivienda en la que se iba a poder construir, la beige verde olivo, o el color que vea cada quien, es vivienda de 50 metros cuadrados, la azul marino es vivienda baja, dice aquí, pues es vivienda de 100 metros cuadrados. La parte roja dice lo que indica la zonificación. Es la única en la que no se iba a poder modificar su propio uso de suelo. Adelante, por favor. Bueno, aquí ya no nos dice nada más la parte de la caracterización del centro de barrio, poligonal, etc. Adelante, por favor. Ahí están los predios de los que aportan y los predios que se supone adquirían, bueno, hasta el momento, por lo menos hasta el momento en el que se sacó este plano, que debe ser de 2016. Adelante. Este es el de la Mexicana, este es el plano de la Mexicana. En la parte que está pegada hacia acá, delineada hacia abajo, es donde están las viviendas, los departamentos de lujo, y lo demás es lo del parque generado a cambio. Adelante, por favor. Ahí está, pues es para que se vea más claramente. ¿Qué era previamente? Era parte de Santa Fe, sí, de toda esa área de tiradero y de barrio que también había habido esa parte. Este es el SAC de la Doctores, es un SAC concentrado alrededor de la zona de tribunales. Adelante, por favor. Este es el SAC de San Pablo, alrededor ahí vean ustedes, Tránsito, Valbuena, pues es una zona adyacente hacia el oriente del centro histórico. Adelante, por favor. Y esta pues era lo del plan de las barrancas, área verde que sería convertida totalmente en comercio, oficinas, vivienda. Adelante, por eso era el caso más escandaloso. De Tarango en Álvaro Obregón. Lomas de Tarango en Álvaro Obregón. Y luego tenemos esta figura del sistema de transferencia de potencialidad del desarrollo. Es una figura parecida al polígono, con la diferencia de que ahí hay una transferencia de predio a predio y prácticamente solamente de predios de conservación patrimonial que se encuentran, que son los predios afectos al patrimonio urbano, o predios que se encuentran en áreas de actuación en suelo de conservación o de conservación patrimonial.
Estas son las áreas, lo que antes era denominado sitios patrimoniales, ahora se denomina así, y son las áreas en las que no se puede construir más, aun y cuando hubieran tenido el permiso anteriormente esas áreas, y entonces lo que se permite es que transfieran. Fundamentalmente se refieren a predios ubicados en el centro histórico, que si los adquiere una inmobiliaria de estas puede transferir ese potencial que tenían hacia predios que lo permitan en cualquier otro punto de la ciudad donde no haya restricción. Donde hay restricciones en los programas parciales de desarrollo urbano. Adelante. Así funciona. Tiene 2 niveles el predio que transfiere, no puede, pero tiene permiso para 4, pero está en el centro histórico, no puede construirlo, se los transfiere a otro predio ubicado en otro lugar. Adelante. Los sistemas de transferencia de potencialidad aprobados también esta era una figura no clara, en realidad, si podemos decir que se inventó una figura. Esta es la figura inventada recientemente a partir de la ley de 2010, más claramente, así como tal, y en realidad no en la ley, porque se creó a partir de una norma de ordenamiento. Entonces, esta norma es la que permite que se pueda transferir de predio a predio. Eso no había existido como tal, se empieza a operar a partir del 2015, y es el año que tiene más figuras o más predios que lo utilizan. En 2015 40 y bueno, hasta la fecha ahí sigue vivo. Adelante, por favor. El dictamen de impacto urbano es un requisito, más que una figura de desarrollo urbano, es un requisito que tienen que cumplir los megaproyectos. Ya nos habló la doctora, no nos metemos en mucho, simplemente es un gran predio, más de 10.000 metros cuadrados si es vivienda, más de 5.000 metros cuadrados si es uso de suelo comercial o mixto. Tienen que presentar su impacto urbano. ¿Qué es esto? Es un estudio que hace un perito de desarrollo urbano en el proyecto que se quiere realizar, y este perito hace un análisis de los elementos que comentaba la doctora, de movilidad, de riesgos, de hídricos, de disponibilidad hídrica, de vialidad, de cómo están las vialidades, de aspectos sociales que pueden impactar con el desarrollo que se realiza, y de espacios públicos, y hace, a partir de los impactos que calcula el perito, hace recomendaciones o le propone a la administración pública que ese proyecto privado compense, mitigue o integre medidas determinadas para, bueno, pues la finalidad es esta de la integración en la ciudad. Adelante. En realidad se trata de 5 tipos de impactos distintos que los integran SEDUBI como impacto urbano y medio ambiente como impacto ambiental. Los desarrolla el sistema de aguas, está ordenado en la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, mejor conocida como Ley de Aguas. La Ley de Movilidad del Distrito Federal también habla de este impacto. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que es la nueva ley en la materia. La Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. Adelante, por favor. Implica, por eso, decimos 5 tipos de impactos que en realidad se sintetizan en el impacto urbano y en el impacto ambiental. Adelante, por favor. Dictámenes de impacto urbano positivos, efectivamente aprobados, se han emitido desde 2012, en realidad es una figura anterior, pero aquí traemos estos datos a partir de este año. ¿Por qué son importantes nada más verlo? Pues nada más por el tipo de construcciones que se han hecho en esos años, ¿no? 90, 2012, bueno, aquí tenemos el año con más, bueno, los 2 años con más, 2014, 2018, 118 proyectos, y 2018 parecía que se les iba a acabar el mundo, presentan 176 proyectos.
Megaproyectos de vivienda megaproyectos de vivienda y derecho a la ciudad, adelante. Bueno, comentábamos al principio que pues los megaproyectos no es su dimensión lo que la hace así, pues es la característica que tiene fundamentalmente porque son megaproyectos más que públicos o privados que se caracterizan por beneficio privado, aunque se hagan incluso con recursos públicos. Entonces tenemos que ha habido en realidad, y obviamente en las décadas de los 50, que fue cuando la ciudad creció más, pues se hizo mucho más obra, obviamente, mucho más que ahorita, fueron décadas, vean ustedes, ¿no? O sea, este es el último informe de gobierno de López Mateos, y ya no, porque no cupo, no le puse más, pero habla, estas son obras en la Ciudad de México, construyó 196 escuelas, 88 mercados, los dos de Lagunilla, de Tepito, la Merced, o sea, la mayor parte de los mercados vivos se construyeron en ese sexenio, 17 hospitales, 10 campos deportivos, 14 edificios públicos para las dependencias, o sea, de las secretarías, 3 museos, 13,000 casas populares, ahí no nos dice la característica, pero es un dato enorme pensando en que teníamos casi la mitad de la población, o sea, se estaba construyendo vivienda popular, 33 kilómetros de viaductos, que es buena parte del viaducto y del periférico, 185 nuevas avenidas, 9 millones de metros cuadrados de pavimentación, 408 hectáreas de parques y jardines. Si eso se hiciera ahorita, no, bueno, se inmoviliza la ciudad. O sea, no es la que, claro, que en este momento estamos hablando, tenía sus otras características y otros conflictos, obviamente que era otro concepto de modernidad también, que también atropellaba derechos en otros momentos, porque además pues fueron los grandes momentos del fraccionamiento de la ciudad, por lo tanto de acaparamiento de terreno. O sea, no es que fuera nobleza absoluta, pero digamos que tenían una finalidad social muchísimo más visible, con todo y el impacto inmenso que debe haber tenido en su momento vivir toda esa cantidad de obras, ¿no? Adelante, por favor. Y hablamos, a diferencia de este tipo de obras, en los últimos años, pues hemos tenido, entre otras, pues las mega obras han sido no solo, ¿verdad?, porque tenemos mucho fraccionamiento privado, pero tenemos mucho centro comercial, parte de lo que ha sido, en las últimas décadas muy generador de inconformidad vecina, pues han sido construcciones de centros comerciales en muchos puntos de la ciudad. Y aquí hay, pues este es el estatus actual de cantidad de centros comerciales. Vean ustedes nada más, nosotros en 1969 se construye la primera plaza comercial, que es Plaza Universidad, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, que es Benito Juárez, pues ya ahora totalmente céntrico en realidad. Se construye esa primera plaza. Por favor, la siguiente. Entonces, hasta 1976 era la única plaza en la Ciudad de México. Ahí en el Estado de México se construyen, en esos mismos años se construye Satélite, Plaza Satélite, que fue la segunda plaza que se construye en todo el Valle de México. En el siguiente sexenio, en la Ciudad de México se construyen 2 plazas comerciales. En el que sigue, de 83 a 88 se construye una, del 89 al 94 se construye 9, y del 95 al 2000 viene el primer gran boom que tenemos, se construyen 33 plazas comerciales. De 2001 a 2006 se construyen 7, de 2007 a 2012 16, y bueno, tenemos el último boom en este último sexenio, que se construyen otras 33. Ahí, bueno, este es un trabajo propio, no localizamos la fecha de construcción de 38, que no son poquita cosa, y que obviamente puede alterar también la visibilidad de qué es lo que se ha venido aprobando en cada sexenio. Y es muy interesante mirar que tiene aparejada la misma presión en el Estado de México, o sea, es un fenómeno finalmente de utilización
metropolitana del suelo, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho a la ciudad? Pues nos dice el artículo 12 actual, que se encuentra en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que estableció este derecho, obviamente como un logro por la presión de muchas organizaciones sociales. Nos dice que la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, 1. Y 2, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Es decir, la idea derecho a la ciudad tiene dos acepciones o dos aterrizajes prácticos. 1, garantiza la infraestructura equitativa para todos, y 2, garantiza la participación de los ciudadanos a construir la ciudad. Entonces, esas dos acepciones, que en realidad vienen desde la vieja idea de Lefebvre, fueron trasladadas muy sucintamente en el artículo 12 del derecho a la ciudad, obviamente que se desarrollan, y nos lo dice la propia Constitución, en todos los derechos que está garantizando la propia Constitución, y fundamentalmente en el artículo 15 y 16, que nos hablan específicamente del ordenamiento territorial y de la planeación urbana. Adelante, por favor. El diagnóstico de todos estos años del análisis que hace la Comisión de Derechos Humanos en este mismo informe especial que les comentaba es que los proyectos inmobiliarios públicos y privados están cambiando trascendentalmente la imagen urbana, la forma de transitar, los estilos de vida y la forma de vivir. Tienen carencia o existe una carencia de políticas públicas integrales, transversales, permanentes, planificadas, implementadas, supervisadas, y el mejor ejemplo nos lo dice que estas cerca de 200 plazas comerciales, centros comerciales que se construyeron en la ciudad en los últimos cerca de 20 años, no están inscritas en ningún programa de desarrollo urbano, es decir, no fueron calculadas, planeadas, ni responden a una demanda de comercio de cada uno de los territorios de nuestra ciudad. Las herramientas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial han sido ignoradas, reinterpretadas y sustituidas por otras reglas, entre otras las normas de ordenamiento territorial, que provocan deficiencias, irregularidades y violaciones a derechos humanos. Hay deficiencias del propio programa de desarrollo urbano vigente, pues es viejísimo, es del 2003, no ha actualizado todo su diagnóstico, que es sobre lo que se planea. Y por lo tanto pues no cumple sus funciones de atender problemáticas urbanas y garantizar los derechos en la ciudad. Hay omisión en la preservación del medio ambiente, se altera muchísimo el suelo de conservación, que pone en riesgo la sustentabilidad ambiental al autorizar la realización de proyectos sin un amplio estudio de viabilidad y sin opinión de especialistas. Prevalece la falta de acceso a la información previa, clara, oportuna en proyectos urbanos, y hay carencia de voluntad para comunicar a las y los vecinos las actividades que se desarrollarán en algún predio. Adelante, por favor. También nos dice que hay falta de acercamiento de las autoridades y negación, retraso o inadecuada implementación de la consulta previa a las y los habitantes en el lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto. No se cumplen estándares de accesibilidad universal que deben estar o deberían estar garantizados en todos los espacios, servicios, comunicaciones e información sin discriminación. No se vigila el cumplimiento de la ley en materia de construcciones. Falta regular el mercado inmobiliario para impedir que genere afectaciones. Se ha detectado, se detectó irregularidad, discrecionalidad e impunidad en proyectos constructivos que violan normas, incrementos de construcción a costa de áreas libres y permeables, incrementos de alturas. Se construyen proyectos sin estudios técnicos multidisciplinarios que evalúen el impacto socioambiental y de disponibilidad de servicios básicos, además del agua.
Se violan los usos de suelo sistemáticamente en la Ciudad de México en favor de intereses particulares, obstaculizando el derecho colectivo a la ciudad. Bueno, a partir de este diagnóstico, que es tremendo, que hizo la Comisión de Derechos Humanos, la propia Comisión propone, obviamente, encaminar la política pública al respeto, protección, garantía y promoción del derecho a la ciudad, a la articulación de la política urbana y su marco regulatorio desde una perspectiva de derechos humanos, al avance hacia el modelo de gestión urbana democrática. Adelante, por favor. Al robustecimiento de mecanismos y recursos para la vigilancia y supervisión de la aplicación de la normatividad, a la garantía del acceso a un recurso eficaz de defensa en el caso de violaciones a derechos humanos, y al diseño e implementación de políticas de prevención y protección contra riesgos y fenómenos naturales desde un enfoque del derecho a la vivienda. Adelante. Los mecanismos actuales, aquí nos comentaba la doctora Claudia, pues un conjunto de legislación que se puede utilizar en favor de la construcción de los derechos de los ciudadanos de la ciudad, o que se pueden utilizar para la defensa de los vecinos. En realidad, para los megaproyectos hay tres, son muy pequeños. Uno es alrededor del impacto urbano, la negativa que tiene ahora la Constitución de la Ciudad de México le dio a las alcaldías la facultad de negar el impacto urbano. El impacto urbano lo emite SEDUBI, pero lo emite con las opiniones de varias dependencias, y una de ellas son las alcaldías. Bueno, ahora la opinión de la alcaldía no será opinión, sino que tendrá efecto vinculatorio. Si la alcaldía dice no, SEDUBI no puede emitir un dictamen de impacto urbano positivo sobre ningún proyecto, y ni siquiera obliga a la alcaldía a dar determinadas razones, que es muy importante el papel que le da la alcaldía para megaproyectos. El impacto ambiental tiene y ha tenido, en realidad lo ha tenido, no sé cuál fue la fecha en la que se aprobó, ahorita no tengo presente la ley ambiental y de protección a la tierra, pero desde que se creó tiene en sus artículos 50 y 51 una consulta que debería haber estado haciendo hasta la fecha y nunca hizo. La consulta que anunció la jefa de gobierno hace algunas semanas es esa consulta que se va a empezar a articular. Entonces son megaproyectos, porque los mismos proyectos que tienen que presentar impacto urbano que son los tipo C, por lo menos, tienen que presentar impacto ambiental. Entonces todos esos megaproyectos tendrán que ceñirse a la consulta que ahora sí se va a articular, o que ya se empezó a articular, porque ya hay 2 proyectos empezando la consulta. Y el registro de manifestación pues tiene la publicitación vecinal, que es un recurso novedoso, interesante, pero limitado, porque en realidad la publicitación lo que hace es un recurso fundamentalmente de transparencia, porque obliga a tener los datos del proyecto afuera del inmueble durante 15 días le permite a los vecinos inconformes, que en realidad la novedad es esa, que le da legitimidad, le da interés legítimo, es decir, posibilidad de que interponga juicio los vecinos de la misma colonia donde se encuentra el proyecto, que presenten su recurso de inconformidad en esos 15 días. Pero el recurso de inconformidad no es un elemento que pare una obra, porque la alcaldía va a resolver el recurso de inconformidad y lo resuelve conforme a lo que dice el reglamento de construcciones. Entonces, si el vecino se queja de que parece invasivo, pero la norma, no hay norma que lo obstruya porque tiene uso de suelo, tiene los niveles, las características que permite el programa de desarrollo urbano y que permite el reglamento de construcciones, pues no lo va a parar y va a declarar la inconformidad como simplemente no procedente, y el proyecto sigue. O sea, en realidad la publicitación vecinal lo que da es la posibilidad
de que se inconformen vecinos, y es útil siempre y cuando se esté violando la norma. Si no se está violando, pues no se para el proyecto. A diferencia de la negativa de la alcaldía, que ahí no necesita que sea violatorio de la ley, con que la alcaldía diga no estamos de acuerdo en que se levante la torre Colón en la esquina de Reforma de no está de acuerdo, aunque tenga todo lo que permita la normatividad aplicable. Pero y finalmente puede ser al revés, que la alcaldía diga que sí y que Sedubi diga que no. sí, por supuesto. Por supuesto, cualquier otro. Es más, en realidad, en la práctica, la principal autoridad que limita este tipo de proyectos es el sistema de aguas, que es el que dice no hay factibilidad hídrica y háganle como quieran, porque no crean, hay una cantidad enorme. Más bien es al revés, permítame que la contradiga, pero Sagmex lo que hace es hacerse pato en cuanto a la factibilidad de servicios hidrológicos y echarle la culpa a la Sedubi por autorizar los cambios de uso de suelo. Cuando, aunque haya una autorización de cambio de uso de suelo, si no hay factibilidad de servicios hidrológicos, no hay autorización. Y Sagmex es el responsable de hacerla y no la hace. Por eso los proyectos siguen vigentes. Porque esa es una ilegalidad que la administración actual no ha querido revisar y corregir para evitar que se violen derechos humanos. Y eso tenemos que decirlo con claridad. Si que siga permitiendo. Ahorita les comento cómo no todos pasan, porque en realidad hay la cantidad de solicitudes frente al aprobado es muy distinta. Ahí está Mística. Sí tenemos algunos datos. Ahorita se nos comentó. Regresamos si quieren ahorita a esa parte, porque sí es importante. Y nada más para terminar, porque aquí me mandaron estos mensajes terroristas. Tiempo. Pues nada más termino y ahorita que nos diga Marta, si les complementamos este dato nada más para ilustrar. Finalmente, pues yo creo que hay que trabajar estos tres elementos de manera urgente para controlar a los megadesarrollos, a los megaproyectos. Uno, la consulta tiene que ir más allá del impacto ambiental, o sea, y yo creo que no tiene por qué estar pegada al tipo C, al tipo de construcción. En realidad, lo que genera molestia pues es la que se manifiesta. Debería haber consulta cuando los vecinos lo soliciten, y eso puede o no tener que ver con que sea tipo C, porque hay construcciones tipo C que pueden no generar esa molestia, y hay construcciones que pueden no ser tipo C, que pueden ser incluso tipo B, que pueden generar molestias. Entonces, yo creo que debería haber más bien consulta respecto de la queja que se genera, la inconformidad. Finalmente el impacto es el que subjetivamente sentimos quienes habitamos en la ciudad. Los instrumentos especiales de planeación pues tienen que revisarse, la transferencia, el sistema de transferencia, el polígono de actuación y el sistema de transferencia de potencialidad, polígono de actuación y el propio impacto urbano. Tienen que revisarse bien. Tiene que prohibirse forzosamente, yo creo, la posibilidad de que se generen fideicomisos privados a partir de estos sistemas, porque en realidad que es el caso de Granadas, tiene un fideicomiso privado. Ellos deciden cómo se administra y por lo tanto cómo se administra lo que se recauda de un permiso que da la ciudad, lo cual es para mí escandalosísimo y es una figura absurda y abusiva, porque si ellos quieren dar la información de cuántos recursos tienen, se la dan a Sedubi. Si no quieren, no. Cuando debería ser la autoridad, es un fideicomiso privado, debería ser la autoridad pública la que administre esos recursos, porque se supone que se recaudan para regenerar las áreas públicas o para construir vivienda social. Y finalmente, de las medidas de integración, hay actualmente dos formas de pagarse. Se pagan a través de las compensaciones que propone el propio perito en desarrollo urbano, o se pagan a través de la creación de reserva territorial, pagan con predios.
paga con el 10% del predio que se está construyendo. Esta es una forma que en realidad debería ser muy regular, porque ellos prefieren siempre pagarla económicamente. La ciudad no tiene actualmente reserva territorial, o sea, su reserva territorial es mínima, es muy pequeña y no sirve casi para vivienda. Y la ciudad tiene un déficit de vivienda fundamentalmente para quien no puede pagar toda esa vivienda en Granada y en la Mexicana y demás, pues obviamente que tiene que buscar crédito, Infonavit, INVI o lo que sea, y en realidad los organismos públicos de vivienda no han generado vivienda, bueno, generó Infonavit, vivienda que está vacía, pero no han generado vivienda viable, habitable, vivienda, lo que llama nuestra ley vivienda digna, y lo que llama los derechos humanos vivienda adecuada, asequible, con características para ser habitable, y es decir, fundamentalmente con servicios. Y es muy importante las medidas de integración cuando no se cumplen, o las medidas de compensación que dictan los dictámenes, no tienen sanciones. Tienen que ponerse sanciones. No hay sanción, pues construye porque ya tienen el dictamen y pueden no pagar su reserva territorial o compensar, y no tienen sanciones. Debería ser hasta delito eso, porque ya usaron el permiso que se les dio. Entonces esta es una norma muy imperfecta y creo que deberíamos todos ponerle atención, porque se reclama mucho que tenga su dictamen de impacto urbano, pues sí, y luego que cumpla, fundamentalmente que cumpla generando las medidas que se le ordenaron en esos dictámenes. Bueno, pues creo que sí era todo. Muchas gracias.